Buenos días, niños. El día de hoy vamos a ver el tema de industrialización e imperialismo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el siglo XVIII surgió la industrialización o también llamada revolución industrial? Entonces, en el siglo XIX, vamos a ubicarnos, en el siglo XIX siguen las transformaciones económicas derivadas de esta revolución industrial. ¿Por qué? Sí se acuerdan que era la revolución industrial, ¿verdad? Es cuando llegaron las máquinas, las fábricas a Gran Bretaña. Entonces, se supone que es una fábrica. Cuando evolucionó todo, que ya hubo carros, automóviles, que hubo la máquina para el tren, la locomotora. Esto se supone que es un tren. Y ya, chuchu, ahí está. Muy bien. Estas transformaciones económicas también propiciaron que hubiera muchos movimientos en toda Europa. Hubo movimientos, aquí está, Europa. Hubo movimientos políticos, sociales y culturales. ¿Cuáles fueron los movimientos políticos? Los movimientos políticos eran las ideas liberales. Los países ahora empezaban a buscar su independencia. Cada nación quería su independencia, ya no quería a los monarcas. ¿Se acuerdan que en esto tuvo que ver también la ilustración y la industrialización? Entonces, ya la gente ya pensaba, ya era más racional, ya decían, ¿saben qué? Es cierto lo que los ilustradores dicen y no merecemos a este monarca que siempre nos quiere estar gobernando. Entonces, empezaron muchos cambios políticos en ese aspecto, como fue que ya querían la libertad, ya querían ellos su independencia, ya no querían un rey al frente. Hubo cambios sociales. Cuando llegan las máquinas, se necesitan trabajadores para estas máquinas. Se necesitan la gente. ¿Se acuerdan que quitaron a los artesanos y ahora llegan los obreros? Entonces, estos obreros eran explotados. ¿Por qué? Porque los burgueses, ¿se acuerdan que no querían a los monarcas? Estos burgueses eran los dueños de estas empresas. Entonces, los explotaban mucho, a tal grado que hubo una persona, un alemán, que dijo, oye, no, eso no está bien. Este alemán se llamó Karl Marx. Imagínenselo así, gordo, bigotón. Bueno, este alemán dijo, ¿saben qué? Los obreros tienen que formar un partido. No es justo que todo el tiempo los burgueses los estén explotando. ¿Por qué? Porque se acuerdan que los obreros no tenían seguro social. Las horas que trabajaban eran 12 horas al día, o sea, todo el día. Entonces no tenían ni siquiera un receso para su comida, cada vez estaban peor. Y los burgueses, los dueños de las empresas, pues cada vez más ricos. ¿Por qué? Porque cada vez explotaban más a sus trabajadores. Entonces, Karl Marx fue esa persona que dijo, ¿saben qué? Obreros no se tienen por qué dejar, tienen que luchar. Él buscaba que no existiera el capitalismo. ¿Se acuerdan que el capitalismo era el sistema económico que existía? ¿Qué era el capitalismo? Que los burgueses cada vez iban haciendo más ricos y los obreros cada vez iban haciendo más pobres. Entonces Karl Marx decía, oigan, ¿y por qué no mejor el socialismo? El socialismo, en lugar de que los ricos estén muy arriba y los pobres estén muy abajo, vamos a hacer un equilibrio. Y que si los obreros son los que le están dando mucho dinero a los burgueses, pues entonces vamos a hacer un equilibrio, y que si le dan mucho dinero, hacen que esos burgueses ganen mucho dinero, pues entonces que les paguen más, que les den prestaciones, que les den unas vacaciones, o por lo menos que no los tengan 12 horas diarias trabajando. Él era el que veía por el socialismo, porque no era justo que los burgueses cada vez se hicieran más ricos. De hecho, Karl Marx se la pasó huyendo en muchos países, de país en país. ¿Por qué? Porque él
tenía un periódico y lo amenazaban y le decían, oye, no le andes lavando la cabeza a los obreros, ¿ya? ¿Quién creen que hacía esto? Que iba en contra de las ideas de Karl Marx. Pues los burgueses, porque no les convenía la presencia de Karl Marx con los obreros. Entonces, ahora, los cambios culturales fueron, ahora, ¿se acuerdan ustedes que en la Ilustración no se basaba la gente por la razón, porque querían que fueran seres pensantes? Pero ahora, los cambios culturales, viene el romanticismo. Esto vamos a ponerle que luchaba por los obreros, vamos a ponerle así, que como si trajeran un sombrerito. La independencia, bueno, vamos a ponerle aquí un letrerito que diga libertad. Y el romanticismo, bien fácil, un corazón. ¿Por qué? ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo, la gente decía, ahora, ya no eran los ilustradores, el romanticismo iba en contra de la Ilustración, era un movimiento que decía, no te dejes llevar tanto por la razón, tienes que escuchar a tu corazón, tienes que saber lo que tu corazón siente. Por ejemplo, es un cambio cultural porque, por ejemplo, en el arte, ustedes ven las pinturas abstractas y las tienes que descifrar. Y las pinturas basadas en el romanticismo son las que te producen no algo sobre el amor, sino un sentimiento. Puede ser odio, puede ser coraje, cuando ves en una pintura a alguien luchando. Es lo mismo con la música, etc. El punto aquí es que primero vimos a la Ilustración y ahora es el romanticismo en contra de la razón. Ahora, vamos a ver. Asimismo, en 1850 y 1875, seguimos en el siglo XIX, entre 1850 y 1875 surgió el liberalismo económico. ¿Se acuerdan que los ilustradores luchaban porque tuvieran liberalismo económico? Entonces, ya aquí, en esta etapa, ya consiguieron el liberalismo económico. Entonces, derivado del liberalismo económico, empiezan las rutas a manejar todas las rutas para comercializar entre países. Entonces, vamos a ponerle aquí, porque eran rutas también por mar, eran rutas por tierra, vamos a poner el ferrocarril. Aquí ya se empieza a dar todo esto, ¿ok? Entre 1850 y 1875. En este tiempo, Europa sufre una gran crisis económica. Sufre una gran crisis económica y por eso implementaron el imperialismo en África y Asia. O sea, África y Asia. Europa dijo, ¿saben qué? Vamos a invadir África y Asia. ¿De qué manera? Ustedes saben que cuando una persona, han escuchado eso que dicen, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Entonces, a lo mejor sus abuelitos se la saben, luego le preguntan. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que los europeos llegaban a África o llegaban a Asia, claro, sin preguntarles, llegaban a África o llegaban a Asia y ellos imponían su religión, imponían su forma de gobierno, imponían su cultura, imponían sus tradiciones, imponían su lengua. Entonces llegaban y los invadían y Asia y África como, ¿qué está pasando? ¿A qué vienen? ¿Saben a qué iban? Los querían explotar, toda su materia, por ejemplo, el algodón, el trigo, lo que ellos tuvieran. Europa lo que hacía era, estos tienen algodón, ¿saben qué? Me lo voy a llevar de aquí de Asia y lo voy a llevar a Europa y allá voy a hacer las blusas, voy a hacer los pantalones, voy a hacer toda la ropa y después la voy a vender en Europa, o también les voy a vender a ellos, pero la ropa ya hecha. ¿Me explico? Entonces, acuérdense que todo esto lo movían por medio de barcos, por medio del ferrocarril, etcétera. Claro, mientras fuera en un continente, pues podría ser en ferrocarril, pero si no, pues era en barco. Después de esto, tenemos que
empiezan a surgir las rivalidades. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que Europa fue a invadir Asia y África, pues Europa es un continente y tiene muchos países. Entonces, estos países decían, oye tú, Alemania, ¿por qué tú vas e invades más? ¡Qué chistoso! Entonces España decía, no, yo quiero donde hay más algodón. Y decía a lo mejor Italia, ah, no, yo quiero ese país. Y dijeron, a ver, vamos a hacer una junta. Entonces, en 1884 hicieron una junta en Berlín, Alemania. Miren, vamos a ponerle aquí. Vamos para arriba. Aquí. 1800, vamos a borrar esto. 1884, una junta para no ponerle Berlín, ustedes ya saben que ahí está el muro de Berlín. Vamos a suponer que este es el muro, ¿ok? Y en esta junta dijeron, ¿sabes qué? Aquí vamos a dividir qué le toca a cada quien. ¿Cómo que le toca a cada quien? ¿Qué quiere decir? Que aquí dijeron, ¿sabes qué, Alemania? A ti te toca esta parte de Asia. ¿Sabes qué, España? A ti te toca esta parte de Asia, también puede ser, y esta de África. ¿Sabes qué, Italia? A ti te toca esta parte de Asia y esta parte de África, etc. Así se fueron país con país. Sin embargo, tenemos que no fue suficiente esta junta. ¿Ustedes creen que todos salieron contentos después de esta junta? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después de esta junta, muchos países que habían estado ahí se quedaron inconformes porque dijeron, oye, no es justo, a Italia le dieron más. Y otros decían, ah, no, como la junta fue en Alemania, Alemania le tocó más territorio para poder conquistar. Entonces, eso no es justo. El imperialismo es cuando un país llegaba a invadir otro y a quitarle todo lo bueno que tenía, toda la materia que podía explotar. Entonces, ¿quién iba a ganar? Pues el que tuviera más territorio, o a lo mejor el que le dieran el mejor territorio de África, que tenía muchas cosas para explotar, o etcétera. Entonces, después de esto, tenemos que la Junta de Berlín no fue suficiente y los países que empezaron a hacer, los países de Europa, todos se dieron cuenta que salieron todos enojados. Todos empezaban, ¿viste cómo salió enojado aquel? ¿Viste cómo salió enojado Alemania? ¿Viste cómo salió enojado España? Entonces, después de esto, todos empezaron a armar, fue una guerra armamentista, fue una carrera armamentista. ¿Qué quiere decir esto? Este es un arma, es una pistola, Es por suponer que es una pistola, obviamente pues tenían más cañones y etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todos sabían que se aproximaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que ellos hicieron fue prepararse para que llegara la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir? Que todos los países de Europa empezaron a juntar todo el armamento posible. Se supone que estas son unas pistolas, cañones, todo lo que se les ocurra. Entonces, ellos empezaron a ocupar todo esto porque sabían que venía una guerra. No sabían cuándo ni cómo iba a llegar, pero sabían que venía una guerra. A esta etapa, esta carrera armamentista, se le llamó la paz armada. ¿Por qué la paz armada? Porque estaban todos en paz, no había una guerra como tal, pero se estaban preparando con armas. ¿Ok? Esto es todo, niños.